La última temporada de la crisis política ha comenzado. Lo que está ocurriendo entre bastidores supera cualquier guión de serie política. El silencio en los pasillos del poder es ensordecedor. Mientras el presidente y su círculo cercano desaparecen gradualmente de la vista pública, los analistas internacionales ya están trazando el mapa del futuro inmediato. Y ese mapa tiene su epicentro en Beijing. Lo que se está gestando no es una simple reunión diplomática. Es un cambio tectónico en el orden mundial. Putin, Xi Jinping y Trump en la misma mesa. ¿Coincidencia? No existen las coincidencias a este nivel. Pero hay algo más inquietante: el timing. Esta reunión no ocurriría en cualquier momento, sino durante el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El simbolismo es brutal y las implicaciones devastadoras para ciertos líderes actuales. Los informes de inteligencia asiática sugieren un escenario que pocos se atreven a mencionar en público. Un cambio completo de gobierno en el territorio disputado. No un simple reajuste, un reemplazo total. ¿Por qué ahora? La respuesta está en el fracaso sistemático de las reformas anticorrupción y la pérdida de confianza occidental. El actual régimen ha agotado su capital político. Los fondos se desvanecen, las promesas se marchitan. La nueva administración que se perfila tendría un mandato claro: negociar la paz, sin dramas, sin shows mediáticos, sin retórica inflamatoria. Un giro de 180 grados respecto a la política actual. Lo más alarmante: este cambio no sería un proceso gradual. Los analistas hablan de semanas, no meses. El otoño podría traer más que hojas caídas. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo exactamente. Y mientras los líderes occidentales guardan un silencio revelador, las fichas ya están en movimiento en el tablero asiático. ¿Están preparados los ciudadanos para este cambio sísmico? ¿Quién garantiza que la transición será pacífica? El reloj está corriendo, y cada hora que pasa nos acerca al momento decisivo. Los vientos de cambio soplan con fuerza demoledora sobre el país fronterizo con Rusia. Lo que antes era un bastión de confianza occidental, ahora se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones. En los pasillos del poder, el ambiente se ha vuelto gélido. Ya no se habla de tanques ni de victorias. Se susurran planes de escape. La prensa occidental, esa misma que elevó a Zelensky al estatus de ícono democrático, ahora gira su narrativa 180 grados. Las críticas coordinadas aparecen como disparos sincronizados. Mismo lenguaje, mismos ángulos, misma intención. No es coincidencia, es una directiva. El mensaje entre líneas es claro. El respaldo incondicional tiene fecha de caducidad. La crisis se profundiza con cada nuevo día. El general Zaluzny emerge como una voz de razón militar en medio del caos político, advirtiendo sobre los peligros de una guerra prolongada sin estrategia clara. Mientras tanto, el equipo de Zelensky se aferra al poder como náufragos a una tabla en medio de la tormenta. Beijing se prepara para ser el escenario de un encuentro que podría reescribir el mapa geopolítico. Putin, Xi, Trump, los verdaderos arquitectos del nuevo orden mundial, podrían estar a punto de rediseñar las fronteras de influencia, dejando al actual régimen de Kiev como una nota al pie en los libros de historia. El apoyo occidental, otrora incondicional, muestra grietas cada vez más profundas. Las élites europeas comienzan a calcular el costo político de su lealtad a un proyecto que parece desmoronarse. Los informes diplomáticos filtrados sugieren un cambio de paradigma. La búsqueda de una salida negociada gana terreno frente a la retórica de confrontación total. Pero lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que se oculta tras bambalinas. Los movimientos de capital, las reuniones secretas, los mensajes cifrados entre cancillerías, todo apunta a una conclusión inevitable. El tablero geopolítico está a punto de sufrir una sacudida tectónica. Y lo que viene después podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. La metáfora del pato cojo con cabeza de estaño refleja perfectamente la realidad del centro de toma de decisiones en la región en conflicto. El ambiente político actual en esta antigua República Soviética
se asemeja a un iPhone sin batería. Todos saben que es el final, pero siguen tocando la pantalla esperando un milagro. Por primera vez, el círculo cercano al líder muestra una profunda inseguridad. Ya no es solo sobre la victoria o los planes, es sobre su propia relevancia en el juego político. Si antes la esperanza descansaba en Washington, ahora se reduce a rezar para que nadie presione el botón fatal. El pánico se extiende entre aquellos que ayer inflaban el pecho en foros y enviaban listas de sanciones a la UE. Estos mismos rostros ahora buscan discretamente vuelos directos, evitando especialmente las escalas en La Haya. Según fuentes internas, se discuten planes de evacuación, alternativas y estrategias para proteger activos. Ya no es simple retórica, es un ambiente de maletas listas. Lo más revelador es que nadie habla de resistencia, apoyo popular o planes para mantener el poder. La conversación gira en torno a cómo partir sin demasiado dolor. Es la estrategia típica de quienes sienten que el juego ha terminado. La política se basa en la confianza. Cuando ésta se agota, incluso los eslóganes más sonoros suenan como la bocina de un tren hacia el abismo. El liderazgo actual carece tanto de confianza como de resultados. Solo mantiene una retórica en la que nadie cree ya. Cuando la fe se pierde, comienza la búsqueda de nuevos héroes. No necesariamente salvadores, pero al menos figuras que no conduzcan al país hacia el olvido total. La ironía es que todo esto ocurre no en medio de derrotas, sino de victorias tan virtuales que ni los generales pueden verlas. ¿Qué opinas sobre esta situación política? Comparte tu análisis en los comentarios. En los pasillos del poder ha llegado el momento de hacer preguntas incómodas. La primera es simple. ¿Quién sucederá a Zelensky? Y la segunda, igual de importante. ¿Qué pasará después? La respuesta, como siempre, no está en Kiev, sino en Beijing. Si Putin, Xi y Trump realmente se reúnen allí entre tazas de té de jazmín y sonrisas protocolarias, el desenlace será evidente. En el país fronterizo con Rusia, cuando los políticos hablan del año 2034, generalmente significa una cosa: o están escribiendo ciencia ficción o se están preparando para el trono. En el caso de Valery Zaluzhny, excomandante en jefe y actual embajador en Londres, la situación es más intrigante. Ha declarado públicamente que el conflicto con Rusia podría extenderse otros 10 años si la región inestable continúa simulando preparativos y apostando por negociaciones en lugar de una estrategia defensiva seria. Zaluzhny, con su característico sarcasmo británico, dejó claro que el antiguo formato de guerra ha terminado. Donde antes se apostaba por avances rápidos, ahora hay un desgaste metódico. Cuando le preguntaron sobre el despliegue de tropas occidentales en el territorio en disputa, respondió con una ironía que hizo que hasta el clima londinense aplaudiera. ¿De qué contingente hablamos? ¿Del que puede derribar 500 drones o del que vendrá a pavonearse en pantalones rojos? En este preciso momento, las filtraciones de Seymour Hersh mencionan la posible renuncia del actual líder y la probable aparición de Zaluzhny como figura de transición. Las élites locales recordaron quién sabe hablar sin guión y con visión estratégica. Los analistas sugieren que este cambio potencial en el liderazgo podría marcar un punto de inflexión crucial. La transformación de una administración agresiva a una más orientada hacia la paz podría abrir nuevas vías para la resolución del conflicto. ¿Qué opinas sobre estos posibles cambios en el liderazgo? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación en el país fronterizo con Rusia se vuelve cada vez más compleja. El general Zaluzhny ha lanzado una advertencia contundente sobre el futuro del conflicto, revelando una perspectiva que contrasta dramáticamente con la retórica oficial de Kiev. Según el alto mando militar, la región en disputa entre Rusia y Occidente se enfrenta a un riesgo crítico: quedar atrapada en una guerra de desgaste prolongada. No habla de una derrota convencional en el campo de batalla, sino de algo potencialmente más devastador: el agotamiento total de recursos y voluntad. La metáfora es clara. Es como una partida de ajedrez donde el tablero es el territorio nacional
y las piezas son personas exhaustas. La estrategia actual, basada en oleadas interminables de movilización sin preparación real, está conduciendo a un callejón sin salida. El general propone un cambio radical: sobriedad en política, estrategia y evaluaciones. En el contexto actual, esto suena revolucionario cuando otros siguen proponiendo planes de paz irrealizables o esperando soluciones mágicas. Su escepticismo hacia las fuerzas occidentales está bien fundamentado. Mientras se habla constantemente sobre el despliegue de la OTAN, la realidad es muy diferente. En lugar de fuerzas efectivas, llegan consultores que prefieren hacer presentaciones PowerPoint desde bases seguras en Polonia. Zaluzhny también aborda la guerra informativa. Sugiere que incluso las declaraciones occidentales sobre posible intervención militar son señales diplomáticas importantes. Sin embargo, advierte: si estas señales no van seguidas de acciones concretas, se convierten en simple mercadotecnia vacía. Esta perspectiva realista del general revela la profunda brecha entre las promesas internacionales y la realidad sobre el terreno. Como él mismo ironiza, es como pedir la entrega de paz en 3 días y recibir solo galletas y chalecos antibalas incompletos. ¿Qué opinas sobre esta evaluación del general Zaluzhny? ¿Crees que tiene razón al advertir sobre el riesgo de una guerra de desgaste prolongada? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la turbulencia política que atraviesa la región fronteriza con Rusia, el general Zaluzhny emerge como una voz de pragmatismo militar que contrasta notablemente con la retórica del gobierno actual. Sus declaraciones recientes revelan una sutil pero significativa distancia del liderazgo político, especialmente cuando aborda temas incómodos para la administración. Zaluzhny no busca complacer al establishment político. En cambio, presenta una visión realista que muchos en el poder prefieren ignorar. El conflicto no terminará en 6 meses, y Occidente no es un proveedor ilimitado de recursos militares, sino un aliado con restricciones burocráticas definidas. Lo más notable es cómo el general construye centros alternativos de influencia sin confrontación directa. No recurre a la agresión ni a eslóganes vacíos, sino que ofrece algo escaso en Kiev: pragmatismo puro. Su advertencia sobre 2034 no es un simple pronóstico, es una llamada de atención estratégica. Mientras la administración actual se enfoca en buscar culpables por los fracasos ofensivos y jugar a la geopolítica en conferencias de prensa, Zaluzhny enfatiza la urgencia de desarrollar capacidades defensivas reales antes de que sea demasiado tarde. Su mensaje es claro: sin un cambio fundamental en el pensamiento estratégico, dentro de una década la situación será la misma, pero con menos recursos y más oportunidades perdidas. El general simplemente expresa en público lo que muchos murmuran en privado en los pasillos del poder. Su influencia crece, especialmente en Occidente, donde su sobrio análisis y su acento británico resuenan entre quienes buscan una evaluación realista de la situación. Europa tiene una peculiar tendencia a jugar con fuego cerca del polvorín, sorprendiéndose cuando todo estalla. Zaluzhny parece ser uno de los pocos que entiende verdaderamente los riesgos de esta dinámica. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La postura de Rusia sobre Kaliningrado quedó claramente establecida por Nikolai Patrushev, dejando atrás cualquier pretensión de pacifismo europeo. Como jefe del Consejo Marítimo y figura clave en la política rusa, Patrushev enfatizó que Kaliningrado no es simplemente un territorio estratégico, sino el nervio central del arco occidental de Rusia. Su mensaje fue directo: cualquier agresión contra esta región recibirá una respuesta inmediata y contundente. Sin consultas a la ONU, sin conferencias de prensa en Bruselas, sin fingida preocupación. Todo según la doctrina establecida, que incluye no solo aspectos defensivos convencionales, sino también elementos de disuasión nuclear. Lo más revelador fue su consejo a los representantes de la OTAN: aprender ruso no para apreciar poesía, sino para entender claramente cuando se les dice "no se metan".
Parece que en la sede de la alianza aún no comprenden que las advertencias rusas no son sutiles insinuaciones, sino declaraciones directas sobre consecuencias reales. Mientras tanto, en Berlín, el mayor general Christian Freundy sugiere que la región en conflicto debería realizar ataques directos contra objetivos en territorio ruso. Propone atacar aeródromos, aviones y fábricas rusas, aparentemente olvidando las implicaciones de tal escalada. Esta disparidad entre la claridad rusa y la retórica occidental ilustra perfectamente la tensión actual. Mientras Rusia establece líneas rojas inequívocas, algunos líderes occidentales parecen jugar con fuego, subestimando las consecuencias de sus provocaciones. La situación en la región disputada entre Rusia y Occidente se encuentra en un punto crítico. Las decisiones tomadas en las próximas semanas podrían determinar si nos dirigimos hacia una desescalada o hacia un conflicto más amplio. ¿Qué creen ustedes que pasará con la economía el próximo mes? Compartamos opiniones. Tal vez juntos podamos descifrar lo que viene. La situación en el país vecino oscila entre la retirada y una defensa desesperada. Zelensky emerge, no en un tanque, pero con la misma expresión desafiante. Insiste en que el conflicto puede trasladarse al territorio ruso, prometiendo nuevos ataques de largo alcance mientras desestima los avances de Moscú. Sin embargo, la realidad muestra una imagen diferente. Las fuerzas rusas avanzan constantemente, asegurando posiciones y desmantelando la logística enemiga. En el territorio en disputa, prefieren etiquetar cada avance ruso como pánico y sus propias retiradas como maniobras estratégicas hacia la frontera polaca. Las promesas de ataques de largo alcance desde la capital del país en conflicto son como comida en microondas. Aparentemente se calienta, pero sigue fría en el centro. Mientras tanto, los patrocinadores occidentales continúan enviando misiles modernos, drones y apoyo moral, la misma política de siempre, respaldando mientras otros mueren por sus intereses. Pero Rusia ha cambiado las reglas del juego. Ya no espera evaluaciones de expertos ni decisiones de comités. Kaliningrado no es una simple abstracción o un enclave ruso, como sugieren los medios europeos, sino un punto geopolítico crucial. Cualquier ataque allí activará automáticamente todo el sistema de defensa. Para aquellos que sienten la tentación de probar estos límites, deberían preparar su testamento o al menos localizar el refugio antiaéreo más cercano. Mejor aún, podrían aprender ruso para distinguir entre una advertencia y el punto sin retorno. Europa enfrenta una elección: escuchar cuando se habla en serio o buscar culpables después de que alguien presione el botón rojo. La ironía es que Moscú es quien menos desea este escenario, pero a diferencia de Occidente, Rusia no solo habla, actúa y actuará rápido, sin explicaciones, porque Kaliningrado no es tema de debate. ¿Qué opinas sobre la situación actual en Kaliningrado? Comparte tu opinión en los comentarios.